La generación del 27 es un grupo de escritores, poetas y artistas del siglo XX. Ella surge en el año 1927, estaba conformada por un grupo de figuras literarias que compartían sus mismos intereses de renovación estética y cultural. Además, ella, digamos que abarcó muchas disciplinas artísticas, incluyendo la poesía, el teatro, la narrativa y las artes visuales. Además, tuvo una contribución muy destacada en la poesía. La denominación se asignó a partir del homenaje que sus miembros rindieron a Luis de Góngora en su tercer centenario de su muerte en diciembre de 1927. Estos poetas, digamos que fueron influenciados por movimientos europeos como lo fue el simbolismo, que el simbolismo es como un juego de pistas, ¿sí? Digamos que el autor como que no expresa directamente lo que quiere decir, sino que básicamente va a usar como símbolos, metáforas, imágenes para poder expresar sus emociones o sentimientos. Por ejemplo, digamos, alguien me quiere decir algo, ¿sí? Pero entonces yo tengo que leer entre líneas para saber lo que esa persona realmente me quiere decir. Por ejemplo, está el poema de Edgar Allan que se titula El Cuervo, que básicamente, pues, el cuervo en sí es como el símbolo, no es como un animal cualquiera, no, sino que es el símbolo. Él representa como esa persistencia y del dolor y pues sí, la tristeza de la pérdida. Básicamente, digamos que otro movimiento es el surrealista, que es como un sueño que es como un sueño de una historia, por decirlo de alguna manera. Digamos que los autores surrealistas a menudo mezclan la realidad con la fantasía. Y esto pues puede sonar extraño, pues a la vez es como sorprendente. Por ejemplo, hay una obra en sí que pues da el ejemplo como que mejor de alguna manera sobre el surrealismo, que es básicamente pues la metamorfosis, que es básicamente donde el protagonista como que se despierta y ya está convertido como en un insecto, por decirlo de alguna manera. Ellos van a explorar como que, bueno, por qué se convirtió pues en insecto, digamos. Van a investigar como las implicaciones pues de esta transformación, por decirlo pues de alguna manera. Otro de esos movimientos es el futurismo, ¿sí? Que es básicamente como un vistazo hacia el mañana, ¿sí? Básicamente estos escritores futuristas como que se interesan muchísimo sobre la tecnología, como que la velocidad, la modernidad sobre todo, etcétera. Hay una obra, bueno, esta obra básicamente es como tiene elementos futuristas, ¿sí? Es un mundo, digamos, en cierta manera distópico, en donde los bomberos ya no son los que apagan los incendios, sino que queman libros y pues la sociedad está como súper obsesionada con la televisión interactiva y básicamente esta es como una visión de ese, es una visión sobria sobre ese futuro y es también como una advertencia de la dirección pues en la que vayamos a ir. Las obras de la generación del 27 digamos que se caracterizaron mucho por la utilización de la metáfora y de las nuevas palabras para expresar como sus emociones intensas en los poemas. Contexto histórico. En la década de 1920, España atravesaba por un periodo de inestabilidad política. La dictadura de Miguel Primo de Rivera, 1923-1930, marcó un tiempo de
autoritarismo, censura y limitaciones a las libertades civiles. Esta situación generó un descontento entre intelectuales y artistas, muchos de los cuales buscaban más formas de expresión y resistían las restricciones impuestas por el régimen. Digamos que la generación, digamos, del 27 estuvo influenciada por las corrientes artísticas y literarias de Europa. El surrealismo, el futurismo y otras corrientes vanguardistas tuvieron un impacto significativo en sus obras. Los miembros de la generación, digamos que buscaban romper con las formas literarias tradicionales y experimentar con nuevas técnicas y estilos. La Guerra Civil Española tuvo un impacto profundo en la generación del 27. Algunos de sus miembros participaron activamente en la contienda y otros se vieron afectados por las consecuencias políticas y sociales. La guerra y la posterior dictadura franquista influyeron en la producción literaria de muchos escritores, pues, de esta generación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las características y básicamente una de las principales es la innovación estilística, que varios miembros de la generación del 27 buscaron romper como esas formas tradicionales de la literatura. Experimentaron buscando como más formas para la poesía, implementaron los versos libres y las imágenes surrealistas. Otra de ellas fue el compromiso social. Ellos, digamos, que se sintieron atraídos por las cuestiones políticas y económicas y pues en sus obras hablaban pues sobre esto. Esto se hizo pues más evidente durante la Guerra Civil Española, donde algunos de ellos tomaron posiciones políticas definidas. Otra de las características fue la colaboración. Ellos a menudo realizaban eventos. Uno de ellos fue la famosa conferencia en el Ateneo de Sevilla en 1927, donde ellos acá pues se reunían pues para compartir sus ideas, sus obras, etc. Y digamos que estas son como una de las pues tantas características que tiene este movimiento y pues básicamente nos demuestra pues que esta generación del 27 fue como un periodo crucial en la historia de España. Y básicamente ahora les voy a hablar sobre como los modelos clásicos de este movimiento. Góngora influye en la primera etapa del grupo, ya que él sirve como ejemplo de artista que pretende crear una realidad artística y autónoma. Otra de ellas es la poesía popular, que influye porque es esencial para la forma y el contenido, porque es sencilla y directa. Becker también pues, va a servir como un modelo porque él básicamente sirve para el planteamiento del problema amoroso. También sirve como ejemplo de básicamente de que la sencillez formal del poema pues está como en la exigencia del trabajo. Los temas de la generación del 27 fue la ciudad. El tema la ciudad va a ir acompañado con otros como son el confort de la vida moderna y sus frivolidades. Se trata de una ciudad creada por los hombres donde tiene cabida todo el progreso humano. Con el tiempo esa ciudad del progreso perderá su sentido optimista en algunos autores y se criticarán los aspectos negativos que se ven en ella. Otra es la naturaleza. La naturaleza que aparece en esos poemas es la cotidiana,
la que puede verse desde la ventana. Aparece también una naturaleza asociada a los recuerdos del poeta, lo que se conoce como los paraísos perdidos. El amor. En el tratamiento del amor aparecerá el erotismo como aspecto más característico. El amor se representará sin inhibiciones sexuales. El compromiso político, digamos que antes de 1936, la mayoría de los autores evitaron escribir poesía social y política. Sin embargo, durante la Guerra Civil, la práctica totalidad de los autores se dedicó a la literatura de combate, defendiendo pues su ideología. Digamos que otros temas, aparte pues de los que ya les mencioné, en la poesía del grupo encontramos otros temas específicos de algunos autores: la muerte, la soledad y la nostalgia, etc. Ahora les voy a hablar de las técnicas. La primera es la métrica, que destaca como la variación de las mediciones y las estrofas, uniendo las formas tradicionales a las formas innovadoras. Su principal innovación radica en el uso del verso libre, que su ritmo no se basa como en la medición ni en la rima, sino en la repetición de elementos como el léxico, elementos léxicos, fónicos o sintácticos. La metáfora es la base de todos los poemas. Es una metáfora compleja en donde la semejanza entre el término real y el imaginario no es evidente.